y señores jóvenes normalistas, buenos días. Esta es la primera ocasión que se realiza una sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso del Estado en esta honorable institución. Y será un acto que habrá de permanecer en la memoria histórica de esta benemérita institución, porque se hace no solamente para conmemorar 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también como un homenaje a esta benemérita escuela forjadora de miles de generaciones de hombres y mujeres que contribuyen diariamente y han contribuido a la formación de ciudadanos de bien, pero también ha contribuido enormemente al desarrollo de Baja California Sur. Estimados representantes de los poderes del Estado, señor secretario general, representante del gobernador Carlos Mendoza Dávila, amigo presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, autoridades civiles y militares que nos honran con su presencia, personal administrativo, académico y de apoyo, así como estudiantes de la benemérita Escuela Normal Urbana, maestros y maestras egresados de esta escuela que hoy se dan cita a esta importante ceremonia de aniversario de la escuela, que es la cuna de ustedes. Respetables amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña, la ley suprema es el bien del pueblo. Esta breve frase, pero certera y evidente, fue acuñada por Marco Tulio Cicerón, destacado historiador romano y también uno de los más tenaces defensores del sistema republicano, hace ya 2000 años, y cobra relevancia en nuestros días porque es la idea central de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, idea que prevalece y debe procurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y servir para el bienestar y el desarrollo integral del pueblo, sin que existan más limitaciones de las que exige la propia ley. Hoy, nuestra Constitución cumple 102 años, en el marco de un gobierno emanado de la voluntad de más de 30 millones de ciudadanos que decidieron convertirse en los protagonistas de uno de los procesos de cambio que pretende figurar como una de las etapas más relevantes de la que se pudiera dar en la historia de México. En este sentido, nuestra Carta Magna está siendo enriquecida con la conjunción de todos los representantes populares, con nuevas leyes y reformas que persiguen hacer efectivo el viejo axioma milenario de que la ley suprema es para el pueblo, por el pueblo y para el bien del pueblo. La historia de la Constitución es la historia de México. Ustedes como normalistas lo saben más que muchos. Desde los primeros sueños de independencia, de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón y los sentimientos de la nación
de José María Morelos, hasta la Constitución actual promulgada en 1917, que plasmó los grandes ideales de la Revolución Mexicana y que fue, en su momento, uno de los documentos más avanzados de todo el mundo. En medio ha habido a veces, pero también ha habido muchos avances y retrocesos, producto de la lucha entre las dos grandes corrientes del pensamiento que han dominado desde siempre la vida política de nuestro país: la idea de los conservadores y el pensamiento de los liberales. México, desde los primeros años de vida como país independiente, ha sido reflejo de los grandes acontecimientos mundiales que perseguían los ideales de libertad y bienestar para sus pueblos, de las corrientes del pensamiento que impulsan la cultura, el arte, la educación, la libertad, es decir, los ideales que elevan y magnifican al ser humano, pero también no ha estado exento de la invasión y la ambición e invasión imperialistas por nuestros recursos naturales, del conservadurismo oscurantista, de la intervención extranjera y en general de los intentos de retroceso de las libertades conseguidas a través de los años de lucha. De ahí que las grandes transformaciones como la independencia, la reforma y la revolución de 1910 han plasmado en su momento sus ideales y programas por los que lucharon e incluso murieron miles de mexicanos. Es cierto, la conformación armónica y justa a la que aspiraron los grandes hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad fue muy difícil, pero aún así, debido a ello, nacimos como un país dispuesto a enfrentar los retos por sí solos, enfrentar su propio futuro. Después, con el movimiento de la reforma encabezado por el coloso de Guelatao, Benito Juárez, esas ideas de vanguardia se hicieron palpables en la Constitución de 1857, sobre todo en la apuesta por un Estado laico y soberano, concretado en la República restaurada. Con el movimiento revolucionario emprendido a inicios del siglo XX, se inició una transformación profunda, de hondo calado, puesto que había penurias estructurales derivadas de un Estado ciego e imposibilitado de servir al bien común. El intento golpista de Victoriano Huerta pretendió dar marcha atrás a esas reformas, pero entonces el respeto a la Constitución no solo se convirtió en un sólido principio, sino también en la bandera de una lucha que dejó marca en la memoria de nuestra evolución como país libre y soberano. El 5 de febrero de 1917, parteaguas de nuestra historia, se concreta el gran legado revolucionario, la Carta Magna, documento que define el Estado social, síntesis de las aspiraciones del pueblo de México. En ese esfuerzo histórico de jurisprudencia, atinadamente se reconocieron y se salvaguardaron las garantías individuales y sociales, los derechos fundamentales para asegurar la salud, el salario, la vivienda, el descanso, el sufragio efectivo, el libre tránsito, la propiedad, el reparto agrario, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad religiosa, entre otros tantos. En especial, junto a los derechos laborales, la educación fue vista y avalada por los constituyentes como un derecho fundamental del pueblo, un principio universal inviolable, capaz de garantizar por sí mismos una vida digna, productiva y trascendental en la sociedad mexicana. Inmediatamente, los gobiernos posrevolucionarios abrazaron esta misma ideología y con la ley en la mano llevaron al país a vivir grandes transformaciones, abatiendo las grandes desigualdades sociales y el lacerante analfabetismo, que era
una herencia viva y cruel de las épocas convulsivas e injustas, en especial durante una buena etapa del porfiriato. Gracias a la vocación humanista y a la intachable disposición de miles de maestros que laboraron heroicamente en el anonimato y habían sido formados en las escuelas normales, México logró posicionarse como un país más justo y equitativo, y en especial pudo desterrar el analfabetismo de muchos rincones de la patria, gracias al esfuerzo cotidiano y heroico de los maestros de México. Y el normalismo aquí jugó un papel fundamental. Por desgracia, los tiempos enrarecidos del neoliberalismo llegaron a México, debido a la política ajena a los ideales de la Revolución Mexicana y de la herencia liberal. El Estado benefactor procedente de la Revolución de 1910 sufrió los embates de una visión netamente mercantilista y entreguista a los grandes monopolios e intereses extranjeros, en especial del gran capital sin fronteras y altamente voraz. Entonces, olvidando el gran legado histórico de nuestras raíces, se trastocaron los más elementales derechos consagrados en la Constitución, como son el derecho a una vida digna, a la salud y a la educación, convirtiéndolos en mera mercancía de la que los maestros normalistas no estamos de acuerdo, sujetos a la fría ley de la oferta y la demanda, a la que no solo podían acceder los mexicanos más privilegiados económicamente. Hoy, con esperanzas renovadas, podemos decir que estamos empezando a vivir tiempos mejores, porque el Estado social se está recuperando, porque los agravios de la política neoliberal están gradualmente siendo revertidas con el proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se considera vital retomar el ideario original del Estado liberal que dio base a los principales movimientos y transformaciones profundas de nuestra patria: la independencia, la reforma y la revolución. Hoy se inician nuevas reformas, pero reformas positivas que pretenden regresar los derechos conculcados, combatir la corrupción y la impunidad. Esa es una parte fundamental de la Cuarta Transformación. En especial, es urgente revalorar la inmensa labor de los constituyentes visionarios de 1917 que pensaron en un Estado basado en el derecho, la igualdad, el respeto y la dignificación de sus ciudadanos, y sobre todo el derecho de la educación laica y gratuita, que permita a nuestro país destacar con decoro y dignidad en el concierto internacional de las naciones. Pero así como es sumamente difícil entender la superación de una nación sin pensar fundamentalmente en la educación, también es difícil entender la trascendencia de la educación pública sin pensar en los maestros y sus escuelas normales. Por eso, hoy estamos aquí, para conmemorar el aniversario de nuestra Carta Magna, 102 años de vigencia, pero también para hacer un acto de reivindicación y reconocimiento al normalismo de México en el desarrollo de nuestra patria. Los maestros hemos contribuido grandemente al desarrollo de México, y no se diga de nuestra patria chica. Somos el eje fundamental no solamente del desarrollo, de la educación y de la creación de conciencias en la formación de ciudadanos de bien. Y eso lo reconocen todos, pero fundamentalmente lo tenemos que reconocer los maestros y las maestras de Baja California Sur.
Gracias a la innegable labor emprendida por la fundación de cada escuela normal en nuestra patria, desde fines del siglo XIX, primero en Jalapa, Veracruz, y luego en la Ciudad de México, el normalismo logró convertirse en un vigoroso movimiento que consiguió extenderse y afianzarse en todos los rincones de la República Mexicana, porque donde hay una escuela y hay un maestro, ahí florece la educación y florece el progreso de México. Y con el propósito primordial de erradicar los grandes lastres nacionales como la ignorancia, el fanatismo y la pobreza marginal, siempre allí está un maestro para sacar adelante. También va aquí nuestro sincero reconocimiento a las maestras y los maestros mexicanos de todos los tiempos. El normalismo es y será un ideal, un movimiento de esperanza y un proyecto nacional que nació y se consolidó para servir a las grandes causas nacionales. A pesar de que en los gobiernos anteriores se trató de minimizar la acción magisterial, se trató de minimizar el papel docente, hoy se lucha para que como del ave fénix resurja, se construya y se reconstruya, y sobre todo que el maestro recupere su importante papel social protagónico de las transformaciones de México, para que sea una figura valorada y apreciada en las comunidades donde realiza su diaria labor, pero que no siempre es valorada, y no queremos que sea valorada por la simple tradición ni como por arte de magia, sino como un reconocimiento al trabajo real que realizan en el despertar de las conciencias de los mexicanos. También el maestro debe manifestar su vocación, el apostolado y la capacidad de servicio, una sólida base académica y un espíritu crítico, reflexivo, abierto al cambio, y que sea capaz de realizar propuestas en el campo que le corresponda desempeñarse. Que no tema los retos académicos ni aquellas evaluaciones con el propósito de mejorar, pero no aquellas evaluaciones que pongan en entredicho su estabilidad laboral. También de retroalimentar y encontrar áreas de oportunidades en la posibilidad de ser cada vez mejores y hacer realidad su sueño, en la vocación magisterial, pero también en el merecimiento de una vida digna y decorosa como lo merecen los maestros de México y de Baja California Sur. Por todo esto, el normalismo merece ser impulsado, porque aquí está la semilla del verdadero cambio para alcanzar niveles superiores de vida, en lo cultural, en lo cívico y en lo científico, que nos lleve realmente a modificar la mentalidad para vivir en paz y de manera productiva, pero siempre, maestros y maestras, impulsar en sus alumnos un espíritu crítico y combativo de la realidad social. También es propio de cada formador de docentes ser autocrítico, consciente de que el maestro siempre requerirá preparación y mejores herramientas intelectuales y de trabajo para demostrar su profesionalismo, su pensamiento crítico y transformador mediante una constante superación y actualización académica. La benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, es parte vigente y pujante del normalismo de nuestro país. Desde aquí, su historia es intrínseca al desarrollo del sistema educativo mexicano, pero también lo es para el desarrollo y la identidad de los subcalifornianos. No es fortuito que su fundador, el gobernador de ese tiempo, general Francisco J. Múgica, haya sido uno de los constituyentes del 17, un gran visionario, parte de los creadores de nuestra Carta Magna, quienes destacaron al artículo 3 como una de las principales joyas de la Constitución política.
en donde concibieron la educación como el principal motor del desarrollo de México, con el que soñaban los forjadores de nuestra patria. Esa Normal, madre de miles de maestros y maestras, ha contribuido enormemente al desarrollo de Baja California Sur y de México. Por eso también hoy le rendimos honores y reconocemos su gran trayectoria ante este público predominantemente normalista y que están llamadas a sumarse también a la cuarta transformación convocada por nuestro presidente López Obrador, porque la educación es uno de los ejes centrales, fundamentales de la nueva reforma educativa, donde jamás se volverá a poner en riesgo la estabilidad laboral de los maestros de Baja California Sur y de México, y se borrará de los negros nubarrones la evaluación punitiva que tanto daño ha causado al magisterio de México y de Baja California Sur. Además, en esta 15ª legislatura, en su próxima sesión extraordinaria, declarará el 2019 como el año del normalismo mexicano y el año del 75 aniversario de esta benemérita Escuela Normal Urbana. Igualmente, en breve, la Comisión de Educación que me honro en presidir asumirá el compromiso de revisar cuidadosamente la ley orgánica de esta institución, desde luego con la opinión siempre de todos los maestros de esta Normal y de sus estudiantes, para hacer de esta norma una norma vigente, pujante, actualizada y moderna, que represente los derechos y las realidades de esta comunidad normalista. Por lo anterior, digo con profundo orgullo que viva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viva el normalismo mexicano, que viva la Benemérita Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix, que viva México, que viva México. Muchas gracias.